Quiero hablaros sobre un tema sobre el que se suele teorizar mucho, el contenido SEO, si es que realmente se le puede llamar así. Me refiero a ese tipo de contenidos que atraen tráfico a nuestras páginas web desde los buscadores como Google. En este post hemos investigado directamente la fuente, Google, y hemos analizado toda la información que hemos encontrado en sus páginas oficiales. No hemos consultado ni una fuente más. Como ya sabéis, nos gusta pensar un poco out of the box y no ir siguiendo los blogs de terceros. Nos gusta analizar esta información directamente en la fuente. Es un sector en el que todo el mundo opina, pero solamente hay una voz autorizada, que es la propia web de Google. Que yo sepa, no hay nadie que tenga las llaves del algoritmo excepto los ingenieros de Google. Así que vamos a ver qué dice su santidad Google en su página oficial. Antes de seguir con el vídeo, si crees que este vídeo es demasiado largo, puedes irte al final de todo a los últimos 5 minutos y ahí hago un resumen de todo en general. Y además te voy a regalar un descargable con unos KPIs que puedes ir siguiendo en tu proyecto para analizar si tu contenido es útil y una guía práctica de cómo ir creando contenidos desde cero manteniendo los criterios que nos dice Google. Vale, antes de empezar a tirar del hilo, Google nos sugiere dos cosas. La primera, que nosotros mismos o alguien de confianza analice nuestros contenidos e intentemos averiguar si es útil y fiable. Y quedémonos con estas dos palabras, útil y fiable. Y la segunda cosa que nos dice es que revisemos los contenidos que han empeorado su posicionamiento. Google es muy consciente de que normalmente cuando descubres esta información es porque seguramente ha empeorado tu posicionamiento y vas a buscar qué narices pasa. No debería ser así, pero la gran mayoría de veces es así. Respecto a esto, Google solamente nos dice dos cosas. Nos sugiere que nos preguntemos, y ya veremos que el jueguecito de las preguntas es una constante en todo el documento y en general en casi toda la documentación que aporta Google. No sé por qué lo hace así, pero yo supongo que es porque nos quiere hacer pensar, no nos quiere dar las cosas masticadas, sino que quiere que estrujemos un poquito. Vale, nos hace dos preguntas. Nos dice qué tipo de páginas son las que han empeorado su posicionamiento y qué tipos de búsqueda se han visto más afectados. Y quedémonos con estas dos ideas, tipo de página y tipo de búsqueda. Vale, después de la presentación vamos a sacar petróleo. Google nos enumera una serie de preguntas sobre las que tenemos que reflexionar alrededor de estas páginas para averiguar por qué nuestras páginas han perdido posicionamiento. Un pequeño matiz antes de continuar. Google lo enfoca de esta forma porque seguramente las personas que llegan a esta página llegan después de haber empeorado su posicionamiento y buscando información de qué es lo que ha pasado. El objetivo de este vídeo no es este. Lo que pretendemos hacer es entender cómo funciona este mecanismo de clasificación, qué aspectos son importantes y qué aspectos no lo son. Pero ya veréis que lo que pide Google no dista mucho de un proyecto a nivel universitario, que hagas las cosas de una forma correcta y muchas veces simplemente aplicando el sentido común. Vale, pues vamos allá. Primera pregunta. ¿Ofrece el contenido información, datos de informes, investigaciones o análisis originales? Claramente lo que nos está diciendo es que si vas a opinar sobre algo, te bases en datos y fuentes que puedan consultarse. Segunda pregunta. ¿Proporciona el contenido una descripción sustancial, completa o exhaustiva del tema que trata? Vale, este punto yo creo que genera un poco de confusión y creo que muchas veces nos lleva a generar contenidos infumables. Si tenemos en cuenta cómo funcionan los mecanismos de ranking, así muy resumidamente, lo que quiere Google es siempre mostrar el mejor resultado posible, el más útil. Y si un contenido es poco preciso y presenta información superficial, es muy probable que poco tenga que hacer frente a otro que presente documentación precisa y detallada. Lo que no quiere decir que sea necesariamente un tema de número de palabras, porque si es demasiado extenso, puede ser que el formato adecuado no sea de consulta en una página web, sino en un PDF que puedas descargar y consultar posteriormente. Así que olvídate de lo largo que sea tu post. Lo importante es que el contenido sea el mejor. Tercera pregunta. ¿Proporciona el contenido información interesante y no trivial? ¿O se analiza un tema con una perspectiva útil? Vale, esto es un poco subjetivo y puramente cualitativo. ¿Interesante? ¿Trivial? Entiendo a lo que se refiere, pero ¿con qué métrica evalúa eso? Porque al final Google usa algoritmos para procesar esos datos en milésimas de segundo, que son un factor cuantitativo. Así que, ¿cuáles son las métricas? ¿El rebote? ¿Las páginas por sesión? ¿La duración de la sesión? ¿El número de veces que se comparte? ¿El número de likes en Twitter? Como no hay nadie en el mundo que lo sepa más allá de los ingenieros de Google, tendremos que especular y entender que la perspectiva útil simplemente es que hables de las cosas que la gente que te escucha o te lee quiere saber. Vale, cuarta pregunta. Si el contenido cita otras fuentes, ¿aporta suficiente valor y originalidad
o por el contrario se limita a copiar o reescribir información incluida en esas fuentes. Obvio, ¿para qué vas a hacer perderle el tiempo y los recursos a Google haciéndole rastrear e indexar un post igual que otro que ya existe? A ver, quizá en algunos contextos te pueda funcionar, como por ejemplo, si el post que vas a plagiar o en el que te vas a inspirar está alojado en una página web desastrosa y tu experiencia de usuario es mejor. Pues igual ahí lo pasas, pero hoy en día esto se da poco y entre tú y yo es cutre y da mala imagen. Si te vas a inspirar en otra web, por lo menos intenta mejorar el contenido. Quinta pregunta, ¿es útil y descriptivo el título del contenido o de la página? Muy interesante. El título. Un buen título ayuda a llamar la atención, pero esto es más un tema de captación que de calidad del contenido, ¿no? En cualquier caso, está bien que nos diga aquí que esto ayudará a posicionar mejor, porque de alguna forma nos confirma que el CTR, es decir, la proporción entre veces que nos ven y nos clican, es un factor que importa. Sexta pregunta. ¿Se evitan en el título del contenido de la página las exageraciones o las expresiones impactantes? Me gusta porque nos está diciendo que es importante el rigor. No exageremos demasiado, si somos mejores, pues demostrémoslo. No vayamos vendiendo gato por liebre porque luego si no nos caen 4 en casa. Siguiente pregunta. ¿Se trata del tipo de página que querrías añadir a tus marcadores, compartir con un amigo o recordar a alguien? Vale, bueno, no sé si añadir estar en marcadores se considera un factor de ranking. Supongo que Google lo puede llegar a saber. Si estamos usando Chrome, pues quizá lo sabe. Pero más allá de la parte cualitativa, que entiendo que estar en marcadores puede depender de muchas cosas, en la parte más cuantitativa, pues igual sí que Google toma en consideración las señales sociales y las aplica como un factor de ranking, entendiendo como señales sociales el número de likes en Twitter, en cualquier red social, el número de comparticiones, el número de seguidores no creo, porque además últimamente Google ha reforzado el tema del abuso de reputación, dando más importancia a posts aislados más allá que el conjunto de la página. Siguiente pregunta. ¿Esperarías ver este contenido en una revista, una enciclopedia o un libro, aunque sea simplemente como referencia? Vale, aquí tenemos que empezar a abrir un poco la mente. Aparecer como referencia normalmente es más sencillo si tienes una voz especializada en algún nicho concreto. Si nos ultra especializamos, podemos generar contenidos mucho más precisos, mucho más concretos y las probabilidades de que nos citen, nos enlacen es mucho más grande. Proporciona al contenido información valiosa si se compara con otras páginas que aparecen en los resultados de búsqueda. Tenemos que analizar los contenidos que ya existen sobre lo que queremos hablar. Si ya existen y nos vemos capaces de mejorarlos, tendremos que aprender de ellos e intentar mejorarlos. Si crees que no puedes aportar mucha más información teórica, puedes intentar introducir contenidos tipo vídeo, imágenes propias, intentar añadir puntos nuevos que mejoren otros aspectos. Y si ves que no puedes, pues mejor no lo intentes, porque si vas a generar un contenido que es peor que otro, aparte de que no te va a rankear, es que vas a perder el tiempo. Luego nos hace otra pregunta, que es si el contenido tiene errores ortográficos, que no hayan, ¿no? Tema obvio. Lo más interesante aquí es saber que sí que importa la ortografía. Otra pregunta divertida. ¿Se nota que se ha dedicado tiempo y esfuerzo a crear el contenido o por el contrario parece descuidado o que se ha creado de forma apresurada? La verdad que este punto me tiene un poco pensativo desde hace días. Que sea descuidado es fácil que se pueda detectar. Puede ser contenidos inacabados, contenidos que no relacionan con nada, un contenido que está descuidado se nota. Pero en este caso, si una persona que tiene un post descuidado, yo imagino que tampoco tiene mucho interés en él. La parte que me tiene más desconcertado es la que nos dice si ha dedicado tiempo y esfuerzo en crear el contenido. Puede ser que si ha dedicado esfuerzo, pues por un lado tenga elementos como imágenes, vídeos, audios, lo que sea, más un contenido que va creciendo con el tiempo y se va actualizando, bla, bla, bla. Es decir, hay como dos partes. La parte del contenido que se note que se ha hecho un esfuerzo y otra parte que es la de dedicarle tiempo. La de dedicarle tiempo puede ser que de vez en cuando vengas y mejores este contenido, si puedes. Y la última pregunta, ¿está el contenido generado en masa por un gran número de redactores o repartido por una amplia red de sitios, de modo que cada página o sitio concreto no recibe demasiada atención ni cuidado? Bueno, la verdad es que de estos sitios hay a patadas. Hace unos años se hacía mucho. De hecho, hace años lo hacíamos. Incluso existían, y creo que a día de hoy aún existen, empresas especializadas en ello. Tú podías decir el número de palabras, el tono, el sector, incluso podías pasarle un Excel con 100 y pico palabras clave que tú querías posicionar y ellos te generaban los contenidos para que aparecieran estas palabras. Hoy en día esto ya es impensable, no lo hagas.
Como hemos visto en la introducción, Google afronta este documento desde dos puntos de vista. La utilidad, que como acabamos de ver, vincula directamente con la calidad del contenido, y la fiabilidad, que lo veremos ahora, que vincula directamente con la autoridad del contenido. Y que del mismo modo en este punto también lo afronta con preguntas. ¿Presenta el contenido la información de una forma fiable? ¿Presentar el contenido de forma fiable? Fiable es de confianza. Y confianza en el contexto en el que estamos. Entiendo que con confianza se refiere a que el post sea riguroso en la forma como presenta la información. Es decir, que como mínimo tenga una base teórica en algún documento que se pueda consultar. ¿Cita las fuentes de forma clara? ¿Parece que lo haya producido un experto o se proporciona información sobre el autor o el sitio que lo publica? Por ejemplo, mediante enlaces a una página que trate sobre ellos. Bueno, este punto es un clásico en el mundo académico. En las tesis doctorales o proyectos académicos hay una forma concreta de citar las fuentes consultadas. Y es un proceso habitual citar absolutamente todas las fuentes que has consultado o bajo las cuales sostienes o presentas una información. Aquí es donde se nota que Google tiene un origen puramente académico. Así que tomemos nota, porque ya sabemos que Google quiere que citemos exactamente igual que se citaría en un documento universitario. Entonces tomemos nota de esto, porque al final lo que está queriendo decirnos Google es que quiere que si consultas una fuente, la cites, o si tienes una idea, compruebes que esa idea está fundamentada en algún estudio y lo vincules. Siguiente pregunta. Si alguien buscara más información sobre el sitio que publica el contenido, ¿concluiría que es de confianza o una autoridad reconocida del tema que trata? Vale, este punto es un poco conflictivo y sigue confundiéndome un poco. Sabemos que desde marzo de 2024 Google ya anunció que estaba trabajando en la desvinculación de la autoridad de una web en relación con los posts de la misma. Que para aclarar un poco, el abuso de reputación, a grandes rasgos, es cuando una página ha adquirido mucha autoridad, se aprovechan de esa autoridad y si generas un post nuevo, es muy probable que tenga un factor de autoridad mucho más grande que otra página que no tenía esa autoridad. Pero hoy en día, y desde marzo, lo que está haciendo Google es que da absolutamente igual la autoridad que tenga esa página web, que si el contenido es bueno, lo va a posicionar por encima incluso de alguien que tenga mejor autoridad. Pero por otro lado, en este documento también nos está diciendo que los objetivos de la página tendrían que ir alineados con los contenidos que se vayan generando y viceversa. De modo que una premisa que nos queda clara, la especialización es importante en la creación de contenidos. Y en los sitios donde se toca un poco de todo, pues no van a recibir autoridad. Siguiente pregunta. ¿El contenido lo ha escrito o revisado un experto o entusiasta que conoce bien el tema? Pues aquí nos está introduciendo la importancia del autor. Es importante que el autor que genera los contenidos sea alguien que como mínimo se pueda rastrear y que a poder ser, en el propio contenido, tengamos una breve descripción sobre quién es, qué hace, por qué lo hace, un poco de biografía. Muchas veces puede ocurrir que pese a ser un especialista en un tema, no haya muchos datos en la red para que Google pueda establecer esa autoridad. En estos casos, es importante que solicitemos a alguien que sepamos que sí que tiene esa autoridad digital, que nos revise el post y lo firme como supervisor. Para poder tomar un poco de referencia de si una persona tiene autoridad digital o no, podemos ver si, por ejemplo, esta persona aparece en Wikipedia. Aparecer en Wikipedia demuestra mucha autoridad, porque no sé si lo habéis probado, pero aparecer en Wikipedia, puedes solicitarlo, pero es muy difícil. Estaría bien que Google inventara un sistema en el que podamos comprobar si nuestra identidad o la identidad del autor en frente a un tema en concreto tiene autoridad o no. Pero, como de momento no existe. Y la última pregunta simplemente nos habla de si hay errores en el contenido, de si hemos comprobado que el contenido no tenga errores. Vale, acabamos de ver el primer bloque en el que Google hablaba sobre el contenido. En el siguiente bloque, Google hace una mención especial al contenedor, es decir, a la página web que aloja o contiene los contenidos. Y lo que nos llama la atención cuando empezamos a leer el documento es que literalmente nos dice que los sistemas de posicionamiento principales de Google tratan de recompensar el contenido que proporciona una buena experiencia en la página y que los propietarios de los sitios web que quieran obtener buenos resultados con sus sistemas, bueno, nuestros sistemas, deben comprobar si ofrecen una buena experiencia general en la página en muchos aspectos. Y nos deja un enlace a su centro de búsqueda para que sigamos tirando del hilo. Y así lo haremos. Vamos a tirar del hilo y lo primero que nos encontramos es otra página con muchas preguntas. El documento empieza otra vez haciéndonos plantear muchas cosas. Pero bueno, para ir rápido, lo que voy a hacer es transformar estas preguntas en afirmaciones y conclusiones. Nos pregunta si la página web tiene buenas métricas principales. Es decir, las páginas web tienen que tener buenas métricas principales. Yo no sé por qué hace este jueguecito. Un poco más abajo nos pone un enlace para tirar del hilo y
y ver un poco más sobre lo que quiere decir con métricas web principal. Nos plantea 3 puntos. El primer punto tiene que ver con la velocidad de carga de la página, lo que habremos visto alguna vez como LFP o Largest Contentful Page, el renderizado del mayor elemento del contenido. Este punto principalmente mide la velocidad de carga de la página web y Google nos recomienda que el LFP nunca sea más lento que 2,5 segundos. Es decir, que el primer elemento de contenido no tarde nunca más de 2,5 segundos en cargar, lo que no significa que sea el tiempo de carga total, pero es el factor que del tiempo de carga cree que es más importante. El segundo punto es la interactividad, lo que habremos visto alguna vez con las siglas FID, First Input Delay, lo que vendría a ser la latencia de la primera interacción, que desde marzo creo que se llama INP, Interaction to Next Page, y que mide la disponibilidad de la interacción, la interactividad, y que recomienda que bajo ningún concepto sea superior a los 100 milisegundos. El tercer punto evalúa la estabilidad visual de la página, lo que se conoce como CLS, Cumulative Layout Shift, en español cambios de diseño acumulado, y nos dice que para que vayamos bien con el CLS intentemos que nunca sea inferior al 0,1. Existen muchas otras métricas, de hecho si hacéis el análisis veréis que hay muchos otros puntos, pero Google pone especial atención en estos 3. Otra pregunta retórica que nos hace, porque al final es una pregunta que tienes que decir que sí, es si las páginas se sirven de forma segura, es decir, que tengan aplicada el protocolo SSL, el famoso HTTPS, que viajen por un canal seguro. Nos pregunta también si las páginas se ven bien en el dispositivo móvil. Bueno, 2024 sí, se tienen que ver bien. Otra pregunta retórica de Google es si el contenido carece de una cantidad excesiva de anuncios que distraigan o interfieran con el contenido principal. Vale, o sea, lógica, no pongas anuncios que interfieran con el contenido principal. Vale, y aquí hay otra pregunta que es un poco confusa si no sabes lo que es, pero ¿las páginas carecen de intersticiales intrusivos? Bueno, básicamente nos dice que no hayan intersticiales intrusivos, ¿vale? Con esto ya lo tenemos claro, ¿no? Vale, ¿qué es un intersticial? Los intersticiales son elementos de la página que impiden a los usuarios visualizar el contenido, lo que de toda la vida hemos llamado un pop-up y que generalmente tienen fines publicitarios. Google considera que interrumpir a los usuarios con un pop-up puede causar frustración. Y de hecho es verdad, muchas veces estás ya metido en el tema y te sale un pop-up y te molesta. Esa frustración Google la vincula realmente con una mala experiencia, con lo cual tomamos nota y no ponemos pop-ups, porque además nos dice que los intersticiales dificultan a los crawlers la lectura de tu página, ya que no la pueden leer bien, que igual ni la leen. Y como eso es súper importante para que como mínimo Google sepa que existes y que tu contenido es este, pues yo no me la jugaría. Google recomienda que usemos banners en vez de pop-ups, pero también nos dice que si vamos a usar pop-ups, ocupen una parte pequeña de la pantalla y dejen seguir interactuando con ella. Si os interesa el tema, os dejo otro enlace en la descripción. Luego nos pregunta si los visitantes pueden navegar o localizar fácilmente el contenido principal de tus páginas. Traducción: los visitantes tienen que localizar fácilmente el contenido principal de tus páginas. Si tenemos en cuenta cómo Google rastrea páginas que salta de un enlace a otro y normalmente muchas veces entra por la homepage, lo que nos está diciendo aquí es que lo más pronto posible pongamos un enlace al contenido principal, porque va a ser probablemente que de la homepage la araña de Google pase a uno de estos contenidos principales. Luego nos plantea otra pregunta más formal, que es: ¿la página está diseñada para que los visitantes puedan distinguir fácilmente el contenido principal del resto de contenido de la página? Esta parte es parecida a la anterior, pero más desde un punto de vista de diseño. Tenemos que hacer más visible el contenido principal que el contenido secundario. Recordemos que Google principalmente procesa HTML, que es un lenguaje universal a nivel web, y que el código HTML tiene una serie de elementos como los encabezados, negritas, cursivas, que sirven para resaltar partes del contenido. Ya en su PageRank original, el primer algoritmo que sacó Google, hacía especial mención a que no solamente era importante que los elementos del contenido tuvieran un correcto encabezamiento o un marcado de los elementos importantes, sino que además era posible que un elemento se diferenciara de otro por elementos visuales, es decir, que el tamaño del elemento también influye en su jerarquía, es decir, no necesariamente un elemento header 1, H1, que vendría a ser el título más importante de la página, no significa que sea la única forma de demostrar que eso es importante. Puede ser que pongas algo a font size, tamaño de fuente 100, algo descomunalmente grande, y eso también sea un indicador de que eso es muy importante. Del mismo modo, también existe lo mismo, pero con colores, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cuestiones sabemos que Google las toma en consideración y existen porque dentro de estos parámetros, cuando hacemos análisis de rendimiento, vemos que hay una serie de criterios que son los que llama ARIA, que evalúan estas cuestiones y muchas veces nos pueden saltar errores pues por falta de color, de contraste
contraste con los textos, fuentes pequeñas, etcétera, etcétera. Bueno, y por último en este documento nos dice que Google tiene más cosas, que esto que hemos visto no es lo único y que bla 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 bla. Pero bueno, si lo pone aquí y lo destaca aquí, es que como mínimo sabemos que esto es importante. Todo lo demás ya es pura especulación, pero bueno, si nos basamos solamente en esto y con todo lo que estamos viendo en este documento, yo creo que tenemos bastante información como para estructurar bien y saber cómo se genera un contenido de calidad. Google es súper conocedor de lo que implica el SEO para muchas empresas y sabe que hay muchas personas dispuestas a hacer cualquier cosa para posicionarse. El problema viene cuando se exigen resultados rápidos y se usa cualquier tipo de técnica para subir más rápidamente los buscadores, saltándose las premisas de calidad que Google indica. Si dejamos a un lado las técnicas de Black Hat más evidentes, hay una fina línea entre lo que Google considera correcto y lo que no. Y es una cuestión de enfoque. ¿Enfocas tus contenidos pensando en tu audiencia o los enfocas pensando en posicionarte? Google quiere que te enfoques en las personas y no en intentar manipular su buscador. En su página para webmasters, Google sigue con el rollo de las preguntas. Primera pregunta: ¿tienes una audiencia ya captada o prevista para tu empresa o sitio a la que les resultaría útil el contenido si se pusiera en contacto directamente contigo? Vale, bien, entiendo que tenemos que tener claro a quién va dirigido nuestro contenido, y aquí sabemos a quién dirigimos el contenido, tendremos claros aspectos como el tono, el nivel que pueden tener nuestros usuarios y adecuar más el contenido a ellos. Todo esto más otros muchos factores que van a nacer de forma natural mientras generas el contenido van a ser los que van a hacer que tu audiencia sepa que está conectando contigo y que lo que estás generando tú le interesa. Siguiente pregunta: ¿tu contenido se basa claramente en experiencias de primera mano y en un conocimiento profundo del tema, como la experiencia derivada de haber usado un producto o servicio o de haber visitado un lugar? Si es un contenido puramente informativo, nuestra aportación puede ser como un comentario personal, una opinión, y si el contenido va más de una experiencia, pues tendremos que redactarla en primera persona y aportando pruebas documentales de lo que ha sucedido, de lo que hemos hecho, de si hemos viajado, si hemos hecho cualquier cosa. Siguiente pregunta: ¿tu sitio tiene un objetivo o enfoque principal? En este caso recuperamos otra vez algo que hemos visto en el segundo bloque, que era el tema del abuso de autoridad. Es importante que tu página se centre en un nicho y trabaje solamente sobre él, sin meterse en muchas cosas. A poder ser, si tu página web está clasificada o va sobre un tema que actúa sobre un nicho, los contenidos que generes tendrían que ser casi todos, por no decir todos, sobre ese nicho. De ese modo todo va a ser mucho más coherente. Siguiente pregunta: después de leer tu contenido, ¿alguna persona creerá que ha aprendido suficiente sobre un tema como para conseguir su objetivo? Esto es una interpretación, porque la pregunta es muy genérica. Pero a mí me parece que lo que quiere decir es que intentemos enfocar los contenidos de forma resolutiva, con ejemplos reales y con aclaraciones puntuales. Pero también entiendo que es un tema de ritmo y estilo, que lo podemos vincular con la siguiente pregunta, que nos dice lo siguiente: ¿las personas que lean tu contenido sentirán que han tenido una experiencia satisfactoria? Bueno, esta pregunta es parecida a la anterior porque la diferencia entre haber conseguido su objetivo y tener una experiencia satisfactoria puede ser simplemente un tema de comodidad, de que te haya sido cómodo, que lo hayas visto todo rápido, que hayas tenido una buena experiencia de usuario. Vale, y ahora vamos al otro lado, lo que no deberíamos hacer, lo que Google considera que es un contenido centrado en simplemente hackear su sistema y posicionarte, dejando de banda lo que el usuario espera encontrar en tu página. En este caso nos da una serie de preguntas que la respuesta tiene que ser que no. Las voy a leer del tirón porque son demasiado obvias y yo creo que alguna vez todos los que nos dedicamos al SEO hemos hecho por lo menos una de ellas. Dice así: ¿el contenido se ha creado principalmente para atraer visitas de los buscadores? Ostras, empezamos fuerte. ¿Quién no hace los contenidos para que tengan visitas? Yo creo que lo importante de la pregunta es el principalmente vendría a decir que lo haces solamente por esto. Vale, entonces no lo hagas solamente por esto. Creas mucho contenido sobre muchos temas distintos con la esperanza de que alguno de ellos tenga un buen rendimiento en los resultados de búsqueda. La clave aquí es el temas distintos. No toques muchos temas distintos, ya hemos visto antes que te dice que no lo hagas. Céntrate en un solo nicho. ¿Utilizas alguna automatización exhaustiva para crear contenido sobre muchos temas? No lo hagas. ¿Resumes principalmente lo que dicen los demás sin aportar ningún valor? Aporta algún valor. ¿Escribes sobre temas solo porque parece que son tendencia y no porque interesan a tu audiencia? ¿Las personas que lean tu contenido sentirán que tienen que volver a buscar información de mejor calidad de otras fuentes? ¿Escribes una cantidad de palabras concreta porque has oído o has leído que Google tiene un recuento de palabras preferido? ¿No es cierto? ¿Has introducido alguna temática sin tener conocimientos reales sobre ella, simplemente porque pensabas que recibirías tráfico de búsqueda? ¿Tu contenido promete responder a una pregunta que no tiene respuesta? Por ejemplo, sugiere que hay una fecha de lanzamiento para un producto, bla bla bla. ¿Cambias la fecha de las páginas para que parezca que están actualizadas cuando el contenido no ha cambiado de forma sustancial? ¿Añades mucho contenido nuevo o retiras mucho contenido antiguo principalmente porque crees que ayudará a mejorar el posicionamiento de bla 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 bla? Bueno, en fin, todo muy obvio y repetitivo.
De hecho, es lo mismo que hemos visto en estos puntos anteriores, pero con otras palabras. ¿Qué es el SEO entonces? Porque he visto en un blog y en un listillo de LinkedIn que para posicionar un contenido tiene que tener como mínimo 2000 palabras, con una densidad de un 3% de la palabra clave principal que esté ubicada en el H1, H2, H3 y además luego compro enlaces de súper buena calidad en sitios súper temáticos que me van a ayudar y a dar un booster a mi contenido. Y además, la semana que viene y la otra voy a ir cambiando la fecha de publicación del post para que así vea que es más nuevo y entonces seguro que haciendo todo esto posiciono bien. Y posiciono el primero, porque me ha enseñado una gráfica que veo que ha subido una barbaridad su tráfico. Que tener en cuenta una cosa, estas gráficas que se enseñan es bien sencillo. Si genero 1000 contenido, pues obvio van a tener nuevas búsquedas para nuevas palabras clave, pero puede ser que lo que active cada post sean 3 palabras clave y que poco tengan que ver, pero hay gente que se enfoca en esto. Pero ya estáis viendo como gran parte de lo que se está diciendo por ahí, muy poco, por no decir nada, tiene que ver con lo que realmente es y con lo que realmente Google quiere que hagamos. Todo esto que has ido escuchando, ni caso. Todos son gilipolleces. Google nunca ha dicho semejantes cosas. De hecho, la verdad, no sé ni de dónde lo sacan. Yo creo que al final este tipo de cosas son como una bola de nieve. Un SEO ha probado en un momento determinado una estrategia, le ha funcionado, lo documenta y lo publica. Bien, perfecto. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta una cosa. Le funcionó ese día en concreto, de ese año en concreto, de ese mes en concreto, con lo que Google tenía en ese momento en sus algoritmos. Pero ya veréis, como ninguno de ellos hace referencia a esas afirmaciones, a ningún contenido oficial de Google. Es más, en lo que llamamos de 2024, Google ya lleva 6 actualizaciones de algoritmo publicadas. Y si analizamos los últimos años, casi todas tienen unas 10 actualizaciones de media. Más lo que no publica porque son micro actualizaciones que se pueden ir haciendo cada semana. Con lo cual la pregunta es muy obvia. ¿Tú crees que lo que le funcionó a fulanito en 2014, poniendo 10.000 veces la palabra clave en headings, en tal, sin tener nada que ver y generó miles de posts y luego se enlazó entre ellos y los va a funcionar hoy en día? Con lo cual, mi recomendación, olvídate de todos los blogs, no leas blogs de SEO, ves directamente al blog de Google y a las fuentes oficiales de Google. Puede ser que te esté a punto de explotar la cabeza. A mí me la explotó la primera vez que lo leí, porque entonces la pregunta del millón, ¿qué es el SEO? Google tampoco no es muy explícito en esta respuesta. Literalmente en su página web nos dice que el SEO puede ser útil cuando se aplica a contenido centrado en las personas, no a contenido centrado en buscadores. Bueno, lo deja clarísimo, ¿no? A ver, hay mucha más documentación en su página donde podemos ir leyendo, sacando conclusiones, apuntándolas en una libretita que luego vamos a juntar con otra documentación que hemos visto y hacer un marco global y hacernos una idea de qué es realmente el posicionamiento. Sí que existe el SEO, sí que se tienen que hacer muchas cosas. Hemos visto como las métricas principales, aspectos técnicos, temas de adecuación de contenidos. Podéis ver en este canal vídeos sobre cómo hacer clústeres de contenidos, etcétera, etcétera. Hay una estrategia detrás, pero la estrategia no está fundamentada en que sea una estrategia para posicionar. Es una estrategia que sirve para saber cómo generar tus contenidos, cómo estructurar tus páginas web, pero el fin último no es ese. Hoy en día, y creo que casi siempre ha sido así, el SEO es como una normativa ISO que tienes que cumplir para que tu web vaya bien, tu estructura de páginas sea clara y directa y tus contenidos se comprendan perfectamente. Todo esto marcado en una web de un nicho en concreto, pues ya lo tienes, es lo que se necesita. No es necesario generar miles y miles de contenidos si al final no aportan valor. En el mismo documento que estábamos analizando, Google nos vuelve a mencionar el tema del EAT. Experience, Expertise, Authoritativeness y Trustworthiness, que ya hemos visto en posts anteriores. En este caso nos presenta el concepto EAT y también nos habla de los evaluadores de calidad, que creo que esto no lo hemos hablado nunca, pero es muy interesante también saber que existen. Como ya hemos visto, Google tiene múltiples sistemas con los que analiza contenido y determina su calidad. Muchos de ellos ya los hemos visto en este vídeo y también están en su centro de búsqueda. Pero para entender bien el contexto tenemos que entender cómo funcionaba Google. Vamos a recordar. Primero Google descubría una página web, luego la ordenaba en su índice y cuando el usuario hacía una búsqueda coincidente con nuestro contenido, Google evaluaba aspectos clave tanto del contexto de la búsqueda como de los posibles contenidos para mostrarle. Y en ese momento da prioridad a los que vayan a resultar más útiles. Y recordemos que cuando la persona hace la consulta a Google, se activan muchos otros factores también de contexto. Pero si nos centramos en los aspectos cualitativos, Google dispone de un sistema que puede ayudar a determinar si un contenido cumple con el tema de la experiencia, la autoridad,
calidad, la fiabilidad y el conocimiento. De todos estos 4 aspectos, la fiabilidad es el componente más importante. Los otros 3 factores contribuyen a que se genere esa fiabilidad. El EEAT no es como tal un algoritmo, ni tan solo forma parte de un aspecto técnico, y mucho menos influye en el posicionamiento de forma directa. Todo esto nació de otro elemento que es el Your Money, Your Life, que básicamente es el EEAT aplicado de una forma más estricta en contextos y en temáticas relacionadas con la economía, la salud, la alimentación, este tipo de cuestiones que son mucho más sensibles y que pueden afectar directamente a la vida de las personas. Y en este mismo capítulo también nos habla de los evaluadores de calidad, que yo no sabía que existían, pero sí, son personas físicas que evalúan contenidos. Básicamente comprueban que las actualizaciones de algoritmo funcionan de forma correcta, es decir, que cuando hacen consultas devuelven mejores resultados. Todo esto a Google obviamente le va súper bien porque puede contrastar si realmente sus algoritmos están mejorando los resultados que percibe el usuario, pero no influyen directamente en el posicionamiento de las páginas, es decir, ellos supervisan, miran desde fuera, pero no participan en el algoritmo. De hecho, es un caso bastante curioso porque Google no suele hacer este tipo de cosas, pero en su página oficial nos deja un enlace para descargar un PDF con las directrices que tiene que seguir un evaluador de calidad. Os puede ayudar a entender qué cosas le preocupan a Google, porque si es lo que le solicita a los evaluadores de calidad que analicen, es que pone el ojo en esas cosas. Y por último, Google nos dedica un bloque con 3 preguntas que considera importantes para plantearse en relación a nuestro contenido. La primera de todas, ¿quién ha creado el contenido? ¿Se muestra claramente a los visitantes quién ha creado el contenido? Esto ya lo hemos visto en puntos anteriores. La firma del autor cada vez cobra más importancia. De hecho, la firma de autor como esquema aparece ya en Search Console desde hace unos meses como Profile Page, y ahí se pueden meter elementos y vamos a ver qué elementos de marcado estructurado nos ofrecen. Es muy interesante porque puedes aportar información de estudios, de muchas cosas sobre ese autor que pueden ayudar a generar esa confianza y esa fiabilidad en tu contenido. Vale, luego nos plantea el cómo. ¿Cómo se ha creado este contenido? Bueno, a ver, el cómo puede ayudarnos a ser un poco más transparente, y creo que este punto, tal y como lo plantea él en su página web, va muy enfocado al tema de la IA, porque hay muchos contenidos que hoy en día se están generando de forma masiva con IA, que ya hemos visto que no lo hagas, que eso no se tiene que hacer. No te dice que no uses la IA, ¿eh? Sí que puedes usar la IA. Si la usas y la usas en un aspecto concreto del contenido, está bien y es una buena práctica que lo indiques. Esta parte de aquí la he hecho con la IA, ya está, no pasa nada. Y luego el por qué. ¿Por qué se ha creado este contenido? El por qué es probablemente la pregunta más importante que tienes que responder en tu contenido. No literalmente, en plan, mira, escribo este contenido porque X. No, pero sí que lo puedes hacer de forma natural en el propio contenido, explicando pues que este contenido o tal problema te ha llevado a hacer este contenido. De hecho, Google, en este caso, te da la pregunta y te da la respuesta. ¿Por qué se ha creado un contenido? Pues la respuesta universal de Google es que creas el contenido para ayudar a las personas. Punto. Para nada más. Claro, ¿para qué vamos a colgar un contenido en realidad? Sabiendo que no quiere que no sea para posicionar un contenido porque sí, pues claro, siempre es para ayudar a alguien, ¿no? Presentas un contenido para aportar algo. Y bueno, ya para finalizar todo el documento, Google se pone solemne y nos dice que si la respuesta a estas preguntas es que creas contenido principalmente para atraer visitantes a los buscadores, no cumplirás con lo que nuestros sistemas buscan recompensar. Si utilizas la automatización, incluida la generación de IA, para producir contenido con la finalidad principal de manipular el posicionamiento de los resultados de búsqueda, estarás infringiendo nuestras políticas de spam. Y nos deja un enlace para ver cuáles son las políticas de spam. Yo os recomiendo a muchos que veo que decís muchas cosas que vengáis aquí a ver las políticas de spam para ver lo que no se tiene que hacer. Y en fin, llegamos a las conclusiones. Hemos visto varias veces lo mismo. A nivel de calidad, Google nos recomienda que investiguemos previamente y anotemos las referencias de las fuentes de las que vamos a sacar la información, que tratemos los temas en profundidad, que no nos quedemos en la superficie, que enfoquemos los contenidos desde una perspectiva útil, que no copiemos ni plagiemos ningún contenido de otros sin aportar nada nuevo, que creemos un título potente pero sin exageraciones, que a poder ser creemos contenidos especializados o ultra especializados para que aumenten las probabilidades
probabilidades de ser citados, que no tengamos faltas de ortografía y que revisemos el contenido cada X tiempo para buscar la forma de mejorar o aportar cosas nuevas o simplemente actualizar, que no escribamos contenidos en masa, que nos enfoquemos en unos pocos y los hagamos muy bien. Sobre la autoridad, que presentemos datos y fuentes oficiales que puedan sostener nuestro punto de vista, que pongamos de forma clara quién es el autor y a poder ser una descripción y algún enlace para ir a ver más cosas sobre esta persona. Asegurarnos de que los contenidos tengan relación con la temática general de la página. Si no tienes reputación digital como autor, busca a otro que sí que la tenga para que supervise tu contenido. Vale, sobre la experiencia de usuario, tienes que conseguir buenas métricas principales. Que la velocidad de carga LCP sea siempre inferior a 2,5 segundos. Que el INP, Interaction to Next Page, sea siempre inferior a 100 milisegundos. Que la estabilidad visual de la página CLS sea siempre inferior a 0,1. Que tus contenidos se sirvan de forma segura a través del protocolo SSL, HTTPS. Que tu web funcione perfectamente en dispositivos móviles. Que no pongas excesivos anuncios que distraigan a los usuarios del contenido principal. Que no uses pop-ups grandes que tapen tu contenido. Enlaza tus contenidos principales desde la homepage. Destaca visualmente los contenidos más importantes. Sobre centrarnos en generar contenido para personas. Tenemos que definir perfectamente quién es nuestra audiencia y adaptar el tono y el estilo. Aportar nuestro punto de vista basado en nuestra experiencia. Generar contenidos alineados con tu página web. Estructura tu contenido para que sea fácil de leer y comprender. Y para que Google no piense que estás haciendo contenido para su máquina y no para los usuarios, no crees contenidos sobre temas muy distintos. No uses mecanismos para generar contenidos de forma masiva. No resumas nada de otros sin aportar valor. No hables sobre temas solo porque son tendencias si no tienen absolutamente nada que ver con tu web. No escribas sobre temas de los que no eres experto y no cambies la fecha de los posts, que no va a funcionar. Pues bueno, en fin, espero que te haya sido de utilidad. Vamos a seguir indagando sobre estos contenidos que hemos visto y de los enlaces que nos da para tirar del hilo y en breve vamos a seguir avanzando. Lo siguiente que vamos a ver es el tema de la IA, que muchos me habéis preguntado si podéis generar contenidos con IA, si pasa algo, cómo se tiene que hacer, etcétera, etcétera. Nos vemos pronto.